Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Hola amigo Claudio, ¿cómo estás? Mi querido Juanjo, amigos que nos acompañan, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Se ve que ahora sí ya está haciendo un poquito más de frío allá en León, amigo. Hace 8 días estabas muy fresco y hoy te veo con chaleco. Eso indica que ya está refrescando por allá. Y yo te veo te veo muy bien sin taparte, o sea, que creo que allá por el DF también está tranquilo el clima. Pues ya sabes que aquí en la Ciudad de México tenemos las 4 estaciones durante todo el día y a Ajá. esta hora es la hora en la que ya está el solecito, no se siente frío, pero en la mañana sí está bastante fresquecito. Pues sí. Claudio, no nos queda más que seguir comentando. Antes que nada, pues espero que todos se encuentren bien en sus casas y acompañados de sus seres queridos. La verdad es que hay muchos temas de qué hablar, pero creo que el principal sigue siendo, Claudio, pues el desastre natural, el evento que hubo en Acapulco, y sigue siendo tema porque, pues por desgracia, Claudio, y insisto en esto, con este gobierno que divide y polariza, cualquier acción que tome, pues tiene repercusiones. Entonces yo quisiera, pues, seguir platicando de esto. De hecho, lo platicamos en la semana, cuál sería la editorial de hoy. Y pues todos los temas, por desgracia, quedaban rebasados con esta situación, porque al final y al cabo, Claudio, como comentamos en el programa pasado, yo quisiera, mi deseo es de que esta situación siguiera en el mapa político, no como creo que va a poder suceder, que es sacar cada quien raja política de esta situación, tanto Morena como la oposición, para bien o para mal, pero al final y al cabo lo que nos debe de importar, Claudio, es las personas que están aquí. Y por lo que sigue saliendo en los diferentes medios y en las redes sociales, la situación en Acapulco ni parece ser, como dice el presidente, que van a tener una Navidad feliz, ni parece ser que sea tan rápido y que realmente, Claudio, lo que vino a destapar este huracán, pues son tres aspectos que los voy a dejar sobre la mesa. El primero es la corrupción, el segundo es la inseguridad y el tercero, pues la falta de prevención. Seguramente sobre esos temas tú tendrás un punto de vista o seguramente tendrás otra óptica. Pero esas tres cosas, conforme van pasando el tiempo, Claudio, se destapan y para darte la palabra, pues me gustaría terminar el programa con ciertos tópicos políticos, en particular en lo que yo siento que se está desatando en Morena, ya lo platicamos la semana pasada, pero en esta semana escuchamos un audio de Martí Batres en donde involucra a dos periodistas, Hernán Gómez y Ríos. Viridiana, Viri Ríos, y donde Martí Batres pues casi nos da a entender pues que el bastón de mando que le pasó López Obrador a Claudia Sheinbaum, pues no es ni bastón ni es de mando, porque aquí pues hay instrucciones de, de que se favorezca a un candidato en la Ciudad de México. Creo que es importante platicarlo, así como diferentes situaciones que han sucedido en función de la política. Y pues de cara ya, Claudio, ahora sí, a lo que son las precampañas que inician básicamente ya a inicios de la próxima semana. Entonces, pues sin lugar a dudas, retomar el tema de Acapulco creo que es relevante y es relevante porque lejos de la situación dramática que está viviendo la población, pues sí tenemos que ver como ciudadanos las reacciones que están teniendo los políticos. Ay, amigo, la verdad es que esta situación de Acapulco creo que está rebasando no solo la posibilidad ni eh,
la capacidad que tenga tanto el gobierno como el ejército, que sin duda habrá que decir y reconocer que si alguien tiene experiencia en atención a desastres es el ejército, ¿no? Que ha Claro. activado el plan de N3, pues que yo recuerde, amigo, desde 1985. No Sí, sé si el plan existía antes, la verdad es que eso lo desconozco, pero pues primero mi memoria inmediata, pues por supuesto que es en el 85, cuando pues tú y yo teníamos 11 12 años, y anterior a eso, yo no sé si existía, pues primero porque nunca había vivido una tragedia, sí, no había sido consciente si existían huracanes y estas cosas, pero a partir de ahí, pues como que lo vi muy presente y muy vivo en inundaciones, en deslaves, en terremotos, en huracanes, en ciclones, etcétera, que ha ido atendiendo, y eso eso hizo que el ejército se fuera ganando un respeto y una admiración que tú podías ver y sentir palpable en, en los desfiles, por ejemplo, del 16 de septiembre, cuando se llevaban los aplausos y los vítores y la admiración de chicos y grandes, y que veías a un ejército cercano, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que esta capacidad se ve rebasada, tal vez no por el actuar ni la entrega del ejército, sino por el mando y la orden que tiene, que se ve, se nota, y lo dicen ellos, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República, que está actuando de una manera que definitivamente no corresponde a la magnitud de la situación. ¿Por qué? Bueno, supimos que el ejército aparentemente entró a ayudar con lo inmediato, cocinas de comida caliente para poder atender a algunas personas que son, y eso, ojo, a algunas personas, porque es insuficiente con la cantidad de personas que viven en el puerto de Acapulco, que viven, por supuesto, no en la zona diamante y no en la zona costera, sino en la parte que cruzando las dos costeras, la importante, la avenida importante de Diamante, que creo que se llama Naciones Unidas, y la avenida Miguel Alemán, hacia arriba, hacia estos cerritos, donde hay colonias completamente abandonadas, Juanjo, de no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, Acapulco ha sido una ciudad que históricamente vive en la pobreza, que depende al 100% del turismo, y que cuando empieza a haber temporadas bajas, que no son de vacaciones, empieza a notarse un problema. Es decir, no hay una situación que permita la sustentabilidad ni la sostenibilidad de la vida económica en Acapulco, a no ser de algunas cuantas fechas que tienen que ver con puentes, con vacaciones, con temporadas de festividades, que permiten que el puerto genere una actividad económica que ayuda momentáneamente a estas. Y hay, pues, situaciones en las que podemos ver que, por ejemplo, el crimen organizado se ha aprovechado de eso, porque estas colonias pues viven principalmente del tráfico de drogas, del narcomenudeo, por supuesto de la prostitución y del derecho de piso, que ocasionan que haya una situación de pobreza constante. Eso se ve especialmente vulnerado en este tipo de fenómenos como el de Otis, que es vale la pena que digamos que sí es históricamente inusitado, nunca había llegado un huracán categoría 5, pero eso lo están utilizando como una justificación de por qué no estoy ayudando, y eso no debería de ser. Y lo digo porque estas colonias que tienen una pobreza pues grande, es decir, marginal, voy a hacer una acotación, pero si tú te vas un poquito más arriba de estos cerros y te adentras en la Sierra de Guerrero, que también se vio afectada, por supuesto, por el huracán, te vas a encontrar, Juan José, con que está
el municipio más pobre de toda la República Mexicana. Y con esto lo que quiero señalar y decir es el abandono en el que se tiene al estado de Guerrero de manera histórica. Pero sobre todo de esta promesa de haber o de haber ya haber sacado a Guerrero de esta situación con la llegada de Morena, especialmente con la figura de Evelyn Salgado, que originalmente tenía que ser de su padre y que ya hablamos mucho en este programa y que no ha sido así. Y entonces el presidente presenta en esta semana el programa con 20 puntos que consideran la reconstrucción. Con algo que empieza, por supuesto, a tener sí o sí conexión con distintos puntos y con distintas situaciones que pues, se han dado a lo largo de los últimos meses, Juan José, y que ahorita van a terminar en esto que me parece importante que señalemos, ¿no? No voy a mencionar los 20 puntos, porque ahora lo que yo quiero considerar es que eh, nada de lo que está considerado en estos 20 puntos en conjunto ayuda de verdad a Acapulco. Y ya no quiero mencionar a los municipios aledaños que se vieron afectados, pero que incluso están peor en una situación de pobreza como son Tecpan y Coyuca, Coyuca de Benítez, ¿no se llama? Ahorita, dudé si era Coyuca o Coyuta, pero sí es Coyuca. Que viven todavía en una situación peor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, uno de los puntos es que dice el presidente que se va a destinar para cada una de las casas de 30,000 a 60,000 pesos para la reconstrucción. Y entonces, eh, y por supuesto está hablando en casos particulares, pero me refiero a particulares que son individuales. Es decir, cada casa se va a determinar, alguien va a tomar la decisión de si esta casa requiere 30,000 o 35, 40, 43, ¿verdad? Hasta un tope de 60,000 pesos. Sí. Que vamos a pensar que en el mejor de los casos, las 257,000 casas que se fueron afectadas requerían o ameritaran los 60,000 pesos, que en cualquiera de los casos es completamente insuficiente para una reconstrucción integral, lo cual, pues por supuesto que me parece pues grave, porque, Juanjo, en lugar de estar reconstruyendo y teniendo la oportunidad de volver a levantar o a replantear una realidad que sería el momento más oportuno y lo mejor para, pues, solucionar de fondo la situación de pobreza en la que ha estado viviendo en los últimos, sí, voy a decir 50 años, pero tal vez sean 70, el puerto de Acapulco y los municipios aledaños, se está manejando de una forma meramente asistencialista. Y es como si fuera una aspirina para algo. Es decir, es la mejor oportunidad para poder arreglar. Pero además es incongruente cuando el presidente está diciendo y señalando que hay recursos ilimitados. Si hay recursos ilimitados, yo no entiendo por qué estás tú diciendo y hablando de esto, cuando en lugar de pensar, y por eso hice hace ratito la acotación, en lugar de pensar de manera individual en cada una de las viviendas que requieren una asistencia, ¿por qué no trabajar de manera integral en el trazado de las colonias, en el manejo, por ejemplo, del drenaje, del alumbrado de una vez, de la pavimentación, del trazado de calles, de la manera en la que puedan acceder todos los servicios, como pueden ser los de limpia, los de seguridad, los de etcétera, es decir, para poder tener una asistencia y a partir de ahí generar una reconstrucción que permita a la gente tener una vivienda digna con en los terrenos que ya tienen, por supuesto, y que puedan ir levantando, pero que no esté topado a una cantidad que tú y yo y cualquier persona que tenga que ir, por ejemplo, al súper o que tenga que ir a realizar las compras, sabe que 60,000 pesos no alcanza ni para materiales, ni siquiera para hacer un techado, que la mayor parte de las casas afectadas lo que tiene es que se levantó el techo de la casa. Y por supuesto no hablemos de aplanados y no hablemos de acabados, ni de menaje,
¿no? Es decir, si tú compras un refrigerador, una estufa y tal vez una mesa ya se te acabaron por lo menos la mitad de ese dinero. Y entonces no estás hablando de una asistencia o de una ayuda integral y solamente estás dando una asistencia. Y luego el presidente con pues ya costumbre de manejar pues esta sustitución del Fonden, es de decir, en lugar de que te ayude con la reconstrucción, te voy a dar electrodomésticos. Y entonces a lo mejor te dan una plancha, una licuadora y no sé qué más tenga de electrodomésticos en la lista el presidente, pero no hace una ayuda de fondo, ¿no? Y la otra parte, es decir, el siguiente punto, es decir, no te van a alcanzar los 60,000 pesos para la construcción y a lo mejor los 3 electrodomésticos que yo te dé no van a ser suficientes para volver a que tengas tu vida normal. Entonces, la ayuda que requieras para cualquier otra cosa va a ser a partir de un crédito a la palabra, ¿no? Es decir, no importa de qué trabajes o qué sea, yo te voy a dar un crédito, ¿no? Un crédito que está basado en la confianza con las personas, lo cual, por supuesto, es muy bueno en el planteamiento. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a sacar la gente el, el dinero para poder hacer los abonos de este crédito cuando en estos 20 puntos lo que está considerado para volver a reactivar la actividad económica de la que dependen todas estas familias con esta situación que ya estamos hablando, no está favoreciendo a las personas que están dando el empleo? Y entonces, por el contrario, están complicando la situación y que, pues el presidente, yo no sé de dónde saca que la Navidad va a ser muy feliz para los acapulqueños cuando se está estimando a nivel, pues por supuesto, empresarial, que son quienes se encargan de la generación de las actividades económicas, que la vida en Acapulco se va más o menos a restabilizar como estaba antes del huracán, más o menos dentro de 4 años. Y Ujú. entonces, en esos 4 años, ¿qué va a pasar con esos créditos? Que no importa que sean sin intereses, no importa que sean a la palabra, no importa, es decir, ¿a dónde se van a ir? Y entonces mi pregunta es, exactamente cómo está funcionando esto que sustituye al Fonden, ¿no? Exacto. Que pues yo no puedo entender, ¿no? Porque, pues, dice el presidente que una de estas cuestiones que la realidad es que no está saliendo dinero del fondo, ¿no? Es eh, no, no hacer una recaudación de impuestos de aquí a determinados meses, ¿no? Hacer una asistencia de, de condonación de pagos del recibo de luz. O sea, eso no está, ah, es decir, no requiere que tomen dinero de un saquito para ponerlo en otro, ¿no? Pero lo está sumando al Fonden. Entonces, pues asuntos de contabilidad y en números ya vimos que al presidente no se le da. Pero este tipo de asistencias y que además vemos, mi querido Juanjo, pues yo estaba viendo en estos días en los distintos reportajes de los distintos medios, tanto oficialistas como los que no, que los siervos de la nación llegan a censar con un cuestionario que me parece extremadamente insuficiente, por no decir estúpido, y poner una etiqueta de un documento censado y que la gente se queda con un folio donde dicen que Así ya es. van a tener una ayuda, pero que esa ayuda va a llegar más o menos en un periodo de entre 15 días y un mes, que incluye las despensas, el dinero, las cosas. Yo digo, en 15 días y un mes que no van a recibir estas despensas de 24 productos de la canasta básica, que se supone que debe llegar cada semana, ¿qué va a hacer la gente? ¿Y qué va a hacer la gente cuando en Acapulco no hay ahorita la infraestructura para que llegue, por ejemplo, un camión proveedor de agua o de leche o de arroz o de frijol a surtir las tiendas? Porque primero no hay tiendas. Es decir, no hay en dónde poner los productos para que la gente los pueda adquirir. Vamos a olvidar que a lo mejor la gente no tiene dinero para comprarlos.
Si de repente llega el gobierno y le dice, ok, ahí te van 10,000 pesos para que compres tus este, alimentos de aquí a determinado tiempo, la gente no tiene a dónde ir porque no hay tiendas, no hay un sistema que les permita a las tiendas cobrar y no hay una seguridad para que puedan llegar, y no hay bodegas, no hay absolutamente nada, porque se dio una situación que no sé si quiero hablar de eso, la verdad, de rapiña en una situación que es lamentable para cualquier país que pueda vivir estas cosas. Es decir, en ningún lado ves este grado de rapiña donde ya lo habíamos comentado hace 8 días, por cuestiones de hambre y de necesidad puedes entender que saquen la bolsa de arroz, y la de azúcar, el café y lo que quieras, pero meterte a robar refacciones a una concesionaria de autos, o sea, ¿como para qué? ¿Llantas? Bueno, es que todo lo que comentas va englobado en lo que expusimos al inicio, de que, por desgracia, este evento destapa el Acapulco que se venía deteriorando, Claudio. Nosotros sabemos muy bien que, que el puerto de Acapulco, Claudio, no sé si recuerdes, ha cambiado su perfil turístico. O sea, yo recuerdo todavía, tú dijiste, de cuando nos tocó el temblor del 85. Yo me acuerdo que en Acapulco la gente de dinero, artistas, incluso extranjeros, tenían sus casas en Acapulco. Tú Ujú, ibas a Acapulco, Claudio, y pues seguramente nos tocó ver que pues era muy conocido que hubiera mucho extranjero en las discos, ujú, en el malecón, en las avenidas principales. Y después eso se transformó en un turismo local. Y después eso se transformó en un turismo básicamente de la gente que vive en la Ciudad de México. Y después se transformó en que la gente que tenía dinero en la Ciudad de México se hizo de casas, se hizo de departamentos de lujo, pero era casi, casi para encerrarse en esos lugares. ¿A qué quiero llegar, Claudio? A que todo eso hay un trasfondo y se llama inseguridad y violencia. Cuando tú me dices, ¿qué hay detrás de la rapiña ya ahora sí documentada en los fraccionamientos, en las refaccionarias, en muchos lugares? Pues sale un artículo por ejemplo, de Héctor de Mauleón, por decir otro, por no decir otro, en donde te dice que ya ese tipo de rapiña ya no es de la población en general, Claudio. Ese tipo de rapiña ya son de los cárteles o del crimen organizado. ¿Por qué? Porque obviamente también ellos se quedan sin dinero. El problema aquí, Claudio, es que después de todo lo que dices, eh, desde mi óptica y desde mi punto de vista, hay solamente una estrategia del presidente, es primero minimizar el impacto político que pueda tener de cara a las siguientes elecciones y segundo, tratar de con sus programas sociales, aunado a estos, poderlos vender en las elecciones, tratar de callar la boca a la gente con dinero. Hay un dato que dijiste que a mí se me hace brutal, Claudio, que para empezar, no lo quieren llevar al terreno político, pero es chistoso que Xochitl Gálvez a 24, 48 horas en el Senado estaba proponiendo un fideicomiso de emergencia de 13 millones para reconstruir Guerrero. Lo irónico de esto es que nadie hizo eco de eso, pero lo que llama la atención es que, si bien tenemos referencia, Félix Salgado Macedonio se bajó de la contienda por problemas políticos y quedó en el Senado, es decir, es senador. Y su actual gobierno, de alguna manera, se quedó en manos de su hija, de Beni Salgado. Bueno, el mismo Félix Salgado Macedonio votó en contra de eso que beneficiaría a sus paisanos, a a su su gente. hija.
A a su su hija. hija. Después de esto, Claudio, vemos que Xóchitl Gálvez, tú dijiste, el presidente nos presentó un plan de acción de 20 puntos. Xóchitl Gálvez presenta un punto de acción de 13 puntos, que cuando lo presenta López Obrador es muy similar en la forma, no en el fondo. Porque si tú ves los 13 puntos que indicaba Xóchitl Gálvez, era lo que tú mencionabas exactamente, que la generación de la economía y la reactivación de la economía fuera en base a la misma población y a la misma estructura que se tiene ahí. No es lo mismo, Claudio, que tú le des a una persona 8,000 pesos y no pueda ni gastarlos, porque no hay que comprar, dijimos, y que lo que pueda comprar, el precio sea a un sobrecosto. Es decir, en la semana hemos visto que nos dicen que un garrafón de agua que nos cuesta en la mayoría del país entre 45 y 50 pesos, a ellos les salen 150, un garrafón de agua. Una agua de 10 pesos le sale en 25, 30 pesos. La pregunta aquí, Claudio, es, pues obviamente, ¿por qué hace esto el presidente? Y mi respuesta como ciudadano sería, pues porque él quiere que esto pase muy rápido y que la gente de la localidad, pues por lo menos en un par de meses esté contenta. Ya en esos 2 meses, seguramente Acapulco va a pasar a segundo plano en cuestión de interés del presidente. ¿Y por qué lo digo a segundo plano, Claudio? Pues porque en teoría, los que hemos seguido las noticias, el presidente se ha presentado 3 veces en Acapulco. La pregunta, yo te la ¿Tres? hago a ti y la hago abiertamente, es ¿quién tiene imagen de esas 3 veces? ¿Pero La tres? primera, mandé, ¿Tres? pues, según él, mencionado por él mismo. Y en la última, en la declaración de las mañaneras, le preguntan que cuándo va a ir otra vez. Y él pregunta, pues cuando sea necesario. Digo, Claudio, si ahorita no es necesario, entonces no va a ir. ¿Cuándo será necesario? Aquí el punto es que lo que hay en Acapulco es un deterioro en todos los aspectos, Claudio. Cuando nos dicen los reportajes, por ejemplo, hoy el reportero de Radio Fórmula de Ciro por las mañanas dice, y lamento no tener el nombre, ya lleva una semana y dice que la Guardia Nacional está haciendo trabajos de la policía de tránsito. Entonces, ¿para qué carajos tenemos una policía o dónde están los cuerpos de seguridad pública en Acapulco? No Y él, están. no, no están, por supuesto. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Después nos dicen que después de un periodo de 2 semanas que ahorita están en lugares estratégicos de Acapulco, van a poner mini o cuarteles en las colonias más peligrosas. Ok, la pregunta es, ¿eso resuelve de fondo el problema que hay, Claudio? El problema de fondo es brutal, por poner un adjetivo, y digo brutal porque vemos la corrupción desde las mismas construcciones que están en la arena, Claudio, a la orilla del mar, donde las mismas personas locales dicen, ¿por qué están poniendo construcciones en un área pública que nos pertenece a todos los guerrerenses? Por un lado. Y por el otro lado, te dicen los de protección civil, ¿por qué permiten en una bahía construir o en una playa en la arena, donde el primer impacto del mar o las primeras fenómenos climatológicos van a llegar a esas construcciones? Pues por corrupción, Claudio. Y yo quisiera ver al presidente en este instante decir o poner a gente capacitada, que cabe mencionar que la gente que ahorita está al frente de protección civil a nivel nacional o como se llame el organismo, es una persona que es experta en historia de arte. O sea, te pinta de cuerpo entero cómo este gobierno ha preferido de alguna manera dejar a un lado todo lo que es la estructura política por concentrar el poder. Ahora
Por eso nos vamos guiando en diferentes terrenos. Ahora ya están tras el fideicomiso de que estaban peleando con la Suprema Corte de Justicia o con el Poder Judicial. Ahora ya también nos dice el presidente que le va a quitar presupuesto al Poder Judicial para poderlo destinar a Acapulco. O sea, después de 5 años, Claudio, que este presidente nos prometió que iba a cambiar las cosas para bien, ¿qué estamos viendo? Que si no pasa esta tragedia, Claudio, que también hay que mencionarlo, ha tenido mucha suerte el presidente, pero si no pasa esta tragedia, no tenemos el botón de muestra de que no estábamos preparados. Antes, pues con este gobierno, menos, no hay fideicomisos, no hay liderazgo, no hay estrategia, no hay compromiso, no hay nada, Claudio. Entonces, lo que pasa en Acapulco y lo que vaya a suceder es muy interesante porque para mí, y para terminar este participación en este momento, para mí lo único que está haciendo el presidente es hacer con lo que hicieron con la línea 12, con lo que hicieron en el temblor reciente, con lo que hacen en los desastres que no alcanzamos a ver, es darle prioridad a sus programas, porque yo hasta ahorita, Claudio, no sé si tengas tú alguna otra versión, alguna otra información, no va a destinar nada que se tenga para el tren que está fabricando, para dejar de construir Dos Bocas, para sus proyectos emblemáticos. No, no hay desvío de nada. Y sí hay, por lo menos, más fideicomisos a favor del ejército mexicano, pero no sabemos de cuánto, porque esa información no se puede revelar. Pero también vemos, por otro lado, Claudio, que lo que sucede en el país, lo único que hacen es hacer parches, hacer modificaciones estéticas y ahí el otro gobierno que se arregle y a ver cómo lo arregla. Claudio. Eso es lo que yo percibo como ciudadano. Sí, y Juanjo, y nada más para terminar de precisar que otra de las cosas que me pareció, pues no muy correcta, digamos, es que dentro de estos planes que presenta el presidente, hace hincapié en que la reconstrucción no va a ser por parte de nadie del gobierno y de ninguna asistencia de ningún profesional, porque dice, basta el dinero y que la gente recurra a la autoconstrucción. Es decir, yo les voy a dar el dinero y que cada quien construya su casa y que la reconstruya. O sea, esto me parece grave porque, pues evidentemente, regresamos a este problema del que estábamos hablando cuando te decía que era la oportunidad para hacer un replanteamiento y una Así es. reconstrucción real del tejido social de Acapulco, ¿no? Y pues que por supuesto esto que estás hablando de la corrupción que se dio durante tanto tiempo en Acapulco y por lo cual tenemos edificios en la arena, grandes complejos hoteleros a pie de playa, en pleno mar abierto, donde pues mucha gente decía, ahí no, porque es el primer impacto que tiene Exacto. un huracán y pues bueno, el problema, Juanjo, es que yo no sé si has observado pues voy a decir, tendencia de la naturaleza, ¿no? Pero, pues justamente, ¿tú te acuerdas de un poquito más chico de que los huracanes destruyeran ciudades? O sea, ¿No? yo me acuerdo a partir de los 90 para acá, y con esto lo que quiero decir es que, pues, si existe este fenómeno del cambio climático, si existe este asunto del calentamiento global, una de las consecuencias que son palpables es que cada vez hay más huracanes y cada vez son más fuertes. Y entonces cada vez más golpean lo que es más vulnerable. Y es más vulnerable lo que no se está haciendo con una planeación que no provenga de la corrupción. Y no estoy hablando solo de México, es decir, podemos ver cómo sucede por ejemplo, en Centroamérica, donde también se dan fenómenos de corrupción, pero lo vimos mucho en el sureste asiático en los años anteriores, donde llegan los huracanes y también destruyen. Y lo pudimos ver también en Nueva Orleans, ¿no? Que lo comentábamos y lo podemos ver en Florida hace, pues la verdad es que ni siquiera me acuerdo cuándo, pero
hace poquito en Florida, en Miami, se cayó un edificio así de la nada, no tembló, no llovió, no hubo nada, se cayó porque estaba construido en la arena. Es decir, este tipo de situaciones las vamos a estar viendo cada vez más frecuentes. Y con esto lo que quiero decir, si ya llegó por primera vez un huracán categoría 5 a tierra, va a llegar con más frecuencia. A lo mejor no en Acapulco, pero va a llegar en Manzanillo, en Oaxaca, en Veracruz, en Los Cabos, es decir, van a estar llegando porque esa es la tendencia que la naturaleza está teniendo a partir de esto, pues que ya estamos viviendo y que es innegable, ¿no? Es decir, y con esto lo que quiero decir es que yo no sé si sea cierta la teoría del calentamiento global o sean ciclos históricos que pueda tener, como algunos dicen, y que puede ser muy real. La realidad es que está habiendo cada vez más fenómenos naturales de este tipo y que están afectando porque se alimentan de un aumento de temperatura del agua, del mar, y que empiezan a generar este tipo de situaciones, ¿no? Ahí están. O sea, es real lo que está ocasionando. Si no hay una planeación y que pueda servir, ¿no? Hay un dicho que es muy claro, la sabiduría popular en México a través de los refranes son maravillosas, ¿no? Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y esto debería implicar para que entonces todos los puertos, turísticos o no, del Pacífico y del Golfo de México, que son los que nosotros tenemos y a los que nos compete, y por supuesto de la península de Baja California, deberían de estar cuidando estas cuestiones de protección civil para evitar que si llegara un huracán categoría 5 a tierra, evitar en la medida de lo posible las afectaciones que tengan que ver con construcciones que no están planeadas o con asentamientos irregulares que están afectando el tejido social primero, por supuesto, y en segundo lugar, la vulnerabilidad de las comunidades, ¿no? Así es. Y que a eso debería de estársele, pues, dedicando una muy buena parte de la atención del presidente ahorita y del presidente quien sea en el próximo sexenio, ¿no? Es decir, debería ser un plan integral para poder atender, porque en eso está. Cuando recibimos este sexenio, esta administración, dijo el presidente que los problemas de inseguridad se iban a acabar porque él iba a atender desde el fondo, que era la pobreza. Y cuando se atendía a la pobreza, la gente ya no iba a optar por ser criminal, por dedicarse a las actividades ilícitas que alimentaban al crimen de cualquier tipo, organizado o no. Con esto, lo que está demostrando es que no está atendiendo eso que él prometió que dijo que iba a hacer. No está atendiendo la pobreza, no está atendiendo el problema de fondo, no está atendiendo el origen del problema. Es que vuelvo a insistir, Claudio, y pregunta, ahora sí que estamos haciendo preguntas al aire y preguntas en función de nuestra experiencia, tuya y mía, porque sin lugar a dudas, pues a mí también me tocó vivir el temblor del 85. Me tocó vivir también, no de propia mano, pero al siguiente día, el temblor que acaba de pasar en la Ciudad de México hace 3 años. Mm, Hace 6, amigo, Hace seis, perdón. ya son 6. ¿Tú habías visto tan polarizado al país en función a una tragedia, Claudio? Y tú lo ves en las redes sociales y seguramente en el programa pasado que yo invito a las personas que están viendo este capítulo y no han visto el pasado, pues generó mucha controversia y yo lo volví a ver y yo me llamó la atención, dije, bueno, ¿qué de lo que platicamos genera controversia? El hablarlo como ciudadanos y el hablarlo desde un punto de vista fuera de lo político, pues hubo personas que indicaron que lo que nosotros decíamos eran puras mentiras Eran puras que eran- mentiras. y que eran politiquerías. Yo de lo que estoy hablando ahorita, Claudio, como siempre, no me trato de involucrar mucho en la política, porque al final, siempre lo hemos platicado, son temas que si no estamos al día, no perdemos el hilo de lo que queremos conversar. Sin embargo, hay cosas
que sí vale la pena comentarlas en un sentido coloquial, porque también debemos de estar al tanto que ahorita es la gente de Acapulco, Claudio. Y es algo que lo vemos porque es evidente, pero si tú lo repercutes en las madres que buscan a sus hijos, si tú lo repercutes en la gente de Zacatecas, Michoacán, zonas de Guerrero, que se han tenido que mover hasta incluso del país, pues como no lo vivimos, Claudio, lo vemos muy ajeno. Entonces, yo en lo particular sí aprovecho este tipo de eventos, no para hacerlo político, sino para evidenciar que el gobierno actual, Claudio, dista mucho de lo que yo también he comentado desde el inicio de este programa, de lo que él nos prometió. Y yo vuelvo a insistir, no tenemos por qué polarizarnos y yo creo que la gente que votó por López Obrador, al igual que yo, que voté por López Obrador en su momento, o que ya no me interesa votar por Morena en este momento, pues tendríamos que ver el bien común, porque López Obrador es como cualquier otro político y cualquier otro personaje. Va a durar 6 años o tiene un periodo de vigencia. El punto aquí es que México te deja después de esto. Yo para terminar el tema en función del huracán, estaba viendo todavía ayer documentales de Katrina y de Nueva Orleans y de cuánto ha costado a Nueva Orleans llegar de alguna manera a una normalidad. Estamos hablando que el impacto de Nueva Orleans fue hace 17 años, amigo. 17. Y la inversión que han tenido anual es de 25 millones de dólares. Y al día de hoy, Claudio, no han llegado a esa normalidad que tenían. Y estamos hablando de que es un país de primer mundo con recursos y apoyos tanto gubernamentales como privados y que de alguna manera la tecnología que ellos utilizan es diferente, podríamos decirlo, es de punta. Yo te quisiera preguntar, Claudio, y quisiera poner esta reflexión sobre los que nos están viendo. ¿Ustedes creen que en un año o dos Acapulco regrese a la normalidad? Y si regresa a la normalidad, estamos hablando de esa normalidad que dejamos Acapulco antes de este evento donde el crimen organizado controla los precios de la canasta básica, controla la seguridad, controla a políticos, que las inmobiliarias en base a su corrupción controlan a los políticos, dicen dónde ellos son los que ordenan dónde van a construir y que al final sí, los que sufren más son los que tienen menos, Claudio. ¿Tú crees o quisiéramos los que estamos viendo que regresara ese Acapulco al Acapulco de antes? ¿Por qué no desarrollar ese desarrollo turístico que era punta de lanza en los 70, 60 y que lo convertimos básicamente en algo que se volvió atractivo solamente a la gente local? Sí, Jojo, y el, el, la situación, como la estás planteando, nos empieza a arrojar pues realidades. Decías hace ratito, recibimos muchos mensajes en esta semana de gente que nos atacaba porque decía que estábamos diciendo mentiras y conforme más mentirosos nos decían, más salía a la luz porque hace 8 días todavía no había comunicación, pero ahora empieza a salir a la luz porque ya hay internet, ya hay luz allá en Acapulco, la realidad y la gente la empieza a ver y entonces estas personas que nos decían mentirosas tuvieron que taparse la boca y querer borrar comentarios porque pues se dieron cuenta de que lo que decíamos no era mentira. Pero el grado, Juanjo, llega a que si tú te vas hoy al aeropuerto de Acapulco, están saliendo en promedio 2 vuelos diarios Uh -huh. de Acapulco a la Ciudad de México, de Aeroméxico, donde si tú llegas siendo acapulqueño y te formas, te subes al avión y gratis
te lleva a la Ciudad de México. Ujú. La gente que se está subiendo a ese avión o a esos vuelos que han salido ahorita desde el miércoles, Sí, sí, sí. es gente que está diciendo, ya no hay nada que hacer en Acapulco y entonces me voy de aquí. Se están yendo para no regresar. Están migrando de Acapulco ante el panorama de no va a haber posibilidad de prosperar aquí. Y me voy a la incertidumbre porque llegan a la Ciudad de México y tampoco están, o sea, tampoco hay una posibilidad real de qué hacer, ¿no? Entonces, aquí hay una situación y que a reserva de que quieras ahondar un poquito en esto, que por supuesto es el tema de emergencia en todo el país, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Decía el presidente con todo esto, o bueno, decías tú que el presidente con todo esto que está haciendo, ¿qué país va a dejar? ¿No? Y creo que cabe perfectamente ahora mencionar que, pues en estos días, primero el presidente, el expresidente Ernesto Zedillo, Ujú. pues opinando en un foro internacional, ¿no? Diciendo que él quisiera que el próximo presidente o la próxima presidenta, porque sí se refirió en femenino a ella, fuera y empezó a dar ciertas características, ¿no? Entre las que justamente dijo que no polarizara, que no dijera mentiras, que no prometiera algo que no iba a cumplir y que no fuera determinadas cosas, ¿no? Y ha sido atacado tremendamente porque dicen que con qué calidad moral dice. Y al otro día, al señor Felipe Calderón, también expresidente de México, en otro foro internacional donde casualmente había puros expresidentes, hablando de la democracia, diciendo que la democracia en México está en peligro porque están ocasionando estas cosas y por supuesto también todos los ataques de cómo se atreven si ellos también fueron y todo. Yo sí, ciertamente ninguno de los dos tiene la calidad moral para poder atacar ni calificar ni decir nada de la situación, pero eso no significa que lo que dijeron sea verdad. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a dejar de ser presidente para estas fechas del año que entra ya no va a ser presidente, va a tener 2, 3 días de ya no ser presidente, de haber Así es. entregado la banda presidencial. Y yo te puedo apostar que va a seguir atacando y diciendo lo que está haciendo. No importa que sea su sucesora elegida, predilecta, o sea de la oposición, él va a seguir opinando y atacando sin darse cuenta de lo que está dejando. Y seguramente mucho de lo que va a decir va a ser real, aunque sea culpa de él, ¿no? Como pasó, porque mucho de lo que está diciendo Ernesto Cedillo es culpa de él y mucho de lo que está diciendo Felipe Calderón es culpa de él, pero eso no significa que no sea verdad lo que están diciendo, ¿no? Y que esa es una de las cuestiones que, pues por supuesto, se podrá atacar la calidad moral y la posibilidad de que digan y todo, pero tenemos que darnos cuenta de que eso que están atacando y que están diciendo es una realidad y que sin importar que lo están diciendo, como ciudadanos tenemos la obligación de, ok, no estamos de acuerdo, lo hicieron mal, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para solucionarlo? Primero, por supuesto que debemos de neutralizar su opinión y no hacerles caso y trabajar para que esa realidad que están planteando ahorita, sea culpable quien sea, no permanezca en el país porque eso nos está afectando a todos. Los asuntos de inseguridad, de crimen organizado, Claro. de problemas económicos, nos afecta a todos, aunque el culpable sea una, dos, tres, cuatro personas que están en la cúpula, ocasionando esta posibilidad de corrupción, de tráfico de influencias y de situaciones que no permiten progresar al país. Bueno, es que lo que comentas, Claudio, volvemos a lo mismo. O sea, estamos hablando de que no sé si sea una habilidad política del presidente o lo que tú comentas, pero sí nos distrae. O sea, realmente el punto aquí es de que este gobierno, te puedo garantizar que hasta el último día va a tener otros datos y todo lo que suceda no va a ser culpa de ellos. Y como bien mencionas, estamos a un año donde, por desgracia,
este presidente, no sé cómo lo catalogue la historia, pero por desgracia para los mexicanos dejó ir una nueva oportunidad de cambiar la política en México. Creo yo que el primero que tuvo esa oportunidad real fue Vicente Fox y no lo hizo. Eh, Quien seguramente tuvo una segunda oportunidad desde mi punto de vista fue Enrique Peña Nieto por el apoyo que tenía en las cúpulas y no lo hizo. Y López Obrador, por desgracia, lo que está haciendo es generar un clima de confrontación y división entre los mexicanos que también veo muy difícil que se pueda erradicar, por lo menos en los siguientes 10 años. ¿Por qué, Claudio? Pues porque si llega a perder Morena, el escenario que veo es, eh, y creo que con esto da pie al último tema, el escenario que yo veo es que todo lo que suceda si no gana Morena es culpa de la oposición y es fraude. Eso ya lo tienen bien incrustado en la mentalidad de los que apoyan a López Obrador. Y si queda Morena, vamos a seguir con el diálogo de que la oposición no deja hacer o que la oposición es culpable. ¿Y por qué digo que damos pie al siguiente tema? Porque para muestra un botón, en esta semana vimos a Martí Batres que sacan un audio en donde él indica, o por lo menos los que se escuchen el audio, es que presentan encuestas a modo, que la Ciudad de México pues está en riesgo si es que no es la candidata Clara Brugada, que dos periodistas en particular pues tienen opiniones compradas, que dijimos que era Viri Ríos y Hernán Gómez. Ahí, aquí sí lo digo porque me di a la tarea de ver sus tweets y coincidentemente, Claudio, ellos mismos les tiran a Omar Harbush. O sea, estamos hablando que Morena se está tirando a Morena. Y la otra, que es evidente y que es lo más riesgoso, quien vota por Morena no se da cuenta que Morena se está dividiendo. Y eso es muy riesgoso porque entonces van a utilizar a esos seguidores para los intereses que a la corriente que gane le interese y siempre va a haber quien defienda a Morena. Y pues por último, Claudio, pues es evidente que el bastón de mando no lo tiene Claudia Sheinbaum, que sigue siendo lo que diga el dedito de López Obrador. Y pues por decir, porque es una muestra de botón, pues cuando confrontaron a Martí Batres, él dice que ese audio fue creado con inteligencia artificial. Sin embargo, hay varios periodistas que indican que, no sé, tú tienes más conocimiento en ese tema, que, que cuando tú grabas en inteligencia emocional, no se perciben las respiraciones ni las pautas, cosa que en teoría, en el video que escuchamos, sí se escucha la respiración y las pautas. Entonces, creo que para cerrar el programa, Claudio, ese tema pues ya nos va a dar pie ya al siguiente programa, empezar a hablar de las precampañas y hacer pequeños cortes de la situación de Acapulco, pero eso mismo refleja qué es Morena y quién integra Morena. Sí, Juanjo, estas cosas también ya las hemos platicado mucho, porque pues un día dijimos que el peor enemigo de Morena era Morena y que la tendencia iba a ser este desquebrajamiento en tribus que ocasionó el mismo López Obrador cuando estaba en el PRD y que pues derivó en extinguir al PRD, ¿no? Y que ahorita tenga que estar como una rémora con el PRI y el PAN y que nadie pela y que nadie hace caso y que no tiene nada porque se destruyen. Y esto es justamente lo que vimos. Empieza ya desde hace muchos años, pero por supuesto que se, se visibiliza y lo empezamos a ver más ahora que Marcelo Ebrard no queda como candidato y no sé, pero seguramente lo viste también, pero ahora que fue el huracán, pues aparece un video de un grupo de personas que pertenecen a la facción ebradista, no sé cómo se llama, ebradista, digamos, Sí, sí, de sí. Marcelo, en un centro de acopio manipulando cajas que evidentemente están vacías, ¿no? Que no tienen absolutamente nada y que los únicos que lo atacan son los mismos morenistas, ¿no?
y que va a un ataque tremendo. Y luego empiezas a ver que, pues se supone que en este árbol genealógico, López Obrador tiene el apoyo incondicional de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum el de Martí Bartres, pero al mismo tiempo el de Omar García Harfuch, pero López Obrador no quiere a García Harfuch, pero tampoco quiere a Martí Batres y por eso lo puso como sucesor de Claudia Sheinbaum para que no tuviera chance de reelegirse. Pero Martí Batres es muy cercano a Clara Brugada y Clara Brugada no la quiere ni el presidente ni Claudia Sheinbaum. Entonces, empiezas a darte cuenta de que los cimientos del movimiento, por lo menos en la Ciudad de México, que probablemente es el bastión más importante hoy de Morena, ¿no? Cuando a lo mejor en algún otro punto era otro estado, ¿no? Tal vez Michoacán, tal vez Veracruz, tal vez Tabasco. Hoy definitivamente tendría que ser la Ciudad de México y pues según lo que pudimos ver en el 2021, es muy probable que la Ciudad de México sea perdida por Morena, lo cual será un golpe tremendo, pero que no está ocasionado por la oposición, sino por los resultados. Y Juanjo, rapidísimo, porque creo ya estamos sobre tiempo. Yo ayer, que fue de Festividad de Día de Muertos, decidí ir a Mixquic. Y para ir a Mixquic, que está dentro de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac, tienes que atravesar, pues por supuesto, por la avenida Tláhuac, casi toda la delegación. De repente hay un punto donde entras a Xochimilco, pero por el camino, luego pasas a Tláhuac otra vez, luego entras a Milpalta y regresas a Tláhuac, ¿no? Es un camino chistoso porque no sé cómo estén las fronteras ahí de las delegaciones o de las alcaldías, perdón. Pero hay dos situaciones que me parecen eh, muy sintomáticas de lo que va a suceder en las elecciones. Entras a Tláhuac, amigo, y se nota una situación muy peculiar. Se alcanza a notar el descontento, así de que tú vas caminando y lo notas, contra el gobierno por cómo está afectado el transporte y la movilidad en Tláhuac, en la avenida principal, derivado de las reparaciones que se están haciendo de la línea 12. Es decir, la gente sigue viviendo todos los días los estragos y ayer fue un día feriado. O sea, yo no me imagino todos los días que la gente tiene que salir de Tláhuac para ir a trabajar a los distintos lugares de la Ciudad de México y después regresar, todo el tiempo que les ocasiona porque, pues por supuesto, no está el metro funcionando, las labores están siendo pues de manera continua sobre la avenida y ocasiona que la gente está enojada, se siente el ambiente porque les ocasiona un conflicto en la movilidad, porque es muy complicado entrar y salir por la avenida y no hay otra vía de acceso y se alcanza a notar. Y estás viendo las reparaciones y la gente va caminando y amigo, yo iba en coche manejando, o sea, imagínate que me pude dar cuenta, la gente va volteando a ver las cosas porque se nota el temor de tener eso. Entras a Tláhuac, amigo, digo, yo estoy en la delegación Benito Juárez y pues me muevo a muchas, me queda muy cerca la Cuauhtémoc y trabajo mucho en la Cuauhtémoc, pero voy mucho a la Miguel Hidalgo. Mis clases son en la alcaldía Xochimilco y es decir, y tengo que atravesar por ahí Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco. Y por supuesto que ves sin este, problemas propaganda política ahorita a favor de Clara Brugada o de García Harfuch, que son las que he visto. No he visto nada en la calle de López Gatell ni de Mariana Boy, solamente son estas las que veo mucho, pero entras a Tláhuac, amigo, y es un de verdad tapiz completo a favor de García Harfuch, pero tremendo. Al grado que después de un ratito empieza ya a ser molesto ver tanto a favor de él y la gente pasa y tacha. Y de verdad, este tapiz tan
prominente, digamos, es evidente que es tratando de compensar, ¿no? Este descontento que se tiene para tratar de recuperar el voto a favor de Morena en la Ciudad de México. Pero es mucho. Y entonces, con esto hay que mencionar, relacionado justamente a lo que hablábamos hace ratito de los expresidentes, fíjate cómo un muy, muy mal manejo, primero de la construcción de la línea 12 cuando Marcelo Ebrard era el gobernador de la Ciudad de México, Sí, con Mario Delgado, que era evidente la corrupción y que ocasionó primero un cierre por reparación porque los trenes no coincidían y las vías no sé qué, y que pasó el gobierno de Miguel Ángel Mancera y después llega Claudia Sheinbaum como gobernadora y a ella se le cae el metro y tiene un muy mal manejo de la crisis, deriva en que hoy la gente está descontenta y harta de, pues, de este manejo de Marcelo Ebrard, de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum, y ya no quieren, y entonces están tratando de bombardear a la gente con la imagen de García Harfuch, porque además es la foto del señor más guapo que puedas encontrarte en la Ciudad de México hoy, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y tratar, pero eso ocasiona que la gente sienta todavía como más rabia, te digo que van caminando, o sea, se nota la tensión de la gente. Y hay un periodo, amigo, que te lo juro, nunca había visto eso en la Ciudad de México. Un periodo de tiempo, pero un lugar donde haz de cuenta que cruzas la calle y te lo juro, amigo, la población total de ese pedazo de Tláhuac es gente negra que no son mexicanos, son, yo creo que haitianos. O sea, no ves un solo mexicano caminando por ahí. O sea, ¿dónde Increíble. están? ¿Qué son? No tengo la menor idea. Pero se ve que viven ahí, se ve que pues no sé dónde trabajen porque pues yo no veo que se desplacen como por acá o a Xochimilco, que está ahí pegadito y al que voy pues casi todos los días en la semana. Pero este pedacito de Tláhuac, en Los Olivos, por el bosque de Tláhuac, está infestado de migrantes. O sea, pues obviamente si yo no voy para Mixquic a ver las ofrendas el Día de Muertos, no No me te doy enteras. cuenta de esto, pero no sé qué Claro. están haciendo ahí, pero están felices, o sea, ellos se ven felices ahí. Y pasas este pedacito y vuelves a ver, pues, mexicanos, antes y después, sigue siendo Tláhuac, y esos mexicanos no están contentos, se les nota, o sea, te alcanzas a dar cuenta de lo feliz que están los migrantes aquí en México caminando y disfrutando, y en los otros periodos, la gente que se encuentra tensa, enojada, tengo que voltean mucho arriba porque se ve que están cuidando que no les va a caer nada de la construcción, de las reparaciones y que les molesta la movilidad porque, pues por supuesto, es muy complicado cruzar la avenida, ir a la tienda, tener que salir, acercarte a periférico, etcétera. Y estás poniendo un ejemplo, Claudio, de lo que es eh, los daños colaterales de un gobierno de izquierda donde ha participado directa o indirectamente integrantes de Morena y que estás hablando que es un tramo. Yo quisiera ver de aquí a junio del año que entra a la población de Acapulco y a nosotros como mexicanos reaccionando en función de cómo está llevando a cabo la estrategia de reconstrucción de Acapulco, lo cual espero sigamos en este espacio para poderlo platicar, Claudio, pero sin lugar a dudas lo que comentas es lo que vive a diario miles de personas que están alrededor de esa tragedia, que al día de hoy nunca supimos quiénes son los responsables y al día de hoy pues no sabemos si algún día va a funcionar la línea 12 del metro, como no sabemos en qué va a acabar esta estrategia en apoyo a la tragedia de Acapulco. Así es, mi querido Juanjo. Pues vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Por lo pronto hay una promesa del presidente para que la Navidad sea Feliz. feliz para Acapulco. Pues ya vamos a ir viendo esto y pues tendremos que estar pendientes de cómo se va dando porque
pues ahora tenemos, lo tengo clarísimo porque ya lo vi hoy en la mañana desde el aeropuerto, pues también un grupo de personas que están migrando de Acapulco a la Ciudad de México para no regresar a Acapulco y que algo tendrán que estar haciendo aquí en la Ciudad de México y que pues obviamente van a tener que buscar empleo también y porque pues necesitan también una asistencia y vamos a ver en qué deriva esto y pues bueno, seguiremos pendientes junto con esto que está sucediendo en la Ciudad de México, porque la semana que entra, a partir de hoy regresan actividades tanto Claudia Sheinbaum como García Harfuch y, y pues a ver qué sucede, porque definitivamente hay algo dentro de Morena y pues va a ser evidente en los próximos días. Y espero que aquí estemos para poderlo ver y poderlo compartir en el siguiente episodio, Claudio. A Por lo ver, pronto, pues nos despedimos, Claudio. La verdad es que seguimos agradecidos con todas las personas que se toman el tiempo para apoyar, para opinar. Como bien dices tú siempre, compartan los videos, involucren a más personas. La verdad es que la política sí es difícil de entender, pero yo creo que con la participación ciudadana podemos mejorar los políticos que tenemos, amigo. así es, mi querido Juanjo, de eso se trata esto. Pues bueno, muchas gracias a todos, que sigan disfrutando estas celebraciones de Día de Muertos en los que honramos a las personas que partieron antes que nosotros y pues a seguir eh, generando civilidad y ciudadanía en este país que tanto necesita de nuestra participación. Que así sea, Claudio. Aquí estaremos. Pues hasta la próxima, mi querido Juanjo, un abrazo para todos. Próxima.